Hola, feliz día, muy buenos días. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Feliz día, buenos días, bienvenidos. Muy feliz fin de año y muy feliz nuevo comienzo, nuevo ciclo que se presenta como una oportunidad para que podamos cambiar nuestra vida. Muy bienvenidos, feliz día. Esto es Conectados al Ser. Yo soy Adiela Luz. Les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. Muy feliz día, muchas bendiciones. Gracias por compartir, por obviamente poner me gusta, suscribirse y también por compartir todas las cosas que vamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, bienvenidos, feliz día. Obviamente, mil bendiciones, mucha luz a todos los seres de la comunidad que le ponen toda la onda, que le ponen todo a su amor, que aportan sus ideas súper poderosas, que obviamente ayudan para que podamos expandir y que también que podamos llegar a todos los rincones del planeta a través de lo que es Conectados al Ser y que podamos compartir toda la sabiduría. Mil bendiciones a los diferentes seres que están desparramados por el mundo. Gracias, muchísimas gracias y muy feliz día. Besos y feliz día a Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, que le ponen la super onda y siempre mandan cosas interesantes. Muchas gracias. Amigos que tengo desparramados por ahí que también mandan sus bendiciones y mandan su energía súper poderosa porque eso se siente y le damos las gracias. Mil bendiciones, mucha luz y obviamente gracias por compartir la sabiduría y aportar sus ideas súper poderosas y ayudar a diferentes seres para que obviamente el mundo espiritual y todo lo que son los conceptos de disciplinas, métodos y herramientas pueda llegar a cada rincón del mundo. Muy feliz día, muy bienvenidos. ¿Qué te voy a traer? Te traigo un temazo. Hoy te traigo un temazo para compartir y para disfrutar. Vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con cómo interpretar lo que son las enseñanzas de algunos avatares y cómo tener en cuenta también la estima a la hora de poner en práctica esas emociones divinas y esos conceptos que han dejado diferentes avatares en el plano terrestre. También vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de cómo abordar este tema de diferentes escrituras sagradas, de las diferentes enseñanzas que han dejado diferentes maestros, escrituras sagradas de diferentes maestros, de diferentes disciplinas, de diferentes lugares del mundo. Muchas cosas interesantes desde el pasado hasta el día de hoy. Cómo hacer para interpretar aquello que obviamente hace posible que podamos ir escalando en lo que es o yendo por ascensor para que podamos obviamente conectar con la sabiduría y con el mundo espiritual. Obviamente abordamos este tema desde la sabiduría, desde la psicología, de la conciencia extraterrestre, que es un concepto sumamente súper poderoso para que se puedan conectar con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías, y con un nuevo paradigma de conciencia que te va a dejar pensando, que te va a romper las estructuras y que te va a llevar a un nuevo nivel de conciencia. Algo muy interesante, así que vamos a comenzar. ¿Qué quiero decir cuando hay que tener en cuenta y hay que saber hacer un buen desarrollo, una nueva lectura de lo que son los conceptos de emociones a través de lo que es el mundo espiritual y a través de lo que son las escrituras sagradas y las enseñanzas de los maestros? Algo interesante que tienen que tener en cuenta es poder generar un equilibrio entre lo que son las emociones divinas, el concepto de las emociones divinas, el desarrollo de cómo interpretar las emociones divinas y cómo interpretar las emociones egoicas. Porque tengan en cuenta algo que es muy interesante y obviamente esto trae un concepto de observación, de comprobación a través de las diferentes disciplinas y vínculos que tenemos con diferentes seres y obviamente todo lo que es la develación, la desencriptación de lo que es el concepto emocional para que entiendan, para que puedan comprender cómo pueden desarrollar a través de lo que es el discernir y a través de lo que es el concepto de observación superior para desarrollar un buen concepto a la hora de hacer una observación. Vamos a empezar con esto. Hablamos un poquito de lo que son, en este caso, o los mandamientos, o lo que son las escrituras sagradas, o lo que son las diferentes escrituras, los conceptos de paradigmas que han dejado diferentes avatares. Vamos a hablar un poquitito de ese concepto.
es interesante que puedan desarrollar un concepto abarcativo de cada cosa que ustedes van leyendo, que van teniendo en cuenta, que van teniendo en práctica, que van utilizando para que ustedes puedan extraer la enseñanza que quieren extraer. Y obviamente hay un concepto interesante del cual vamos a hablar porque se habla poco y hoy vamos a hacer un desarrollo para que puedan comprender. En muchas disciplinas, en diferentes disciplinas, y también en lo que son las escrituras sagradas y en muchas escrituras de diferentes doctrinas o diferentes maestros o diferentes avatares, hay conceptos similares en lo que son las emociones divinas, en lo que es el concepto terrestre. Por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Tener un concepto emocional de amor, tener un concepto emocional de amor universal, y vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a ir haciendo un desarrollo de cada una de las cosas para que puedan comprender. Tienen que establecer una diferencia entre lo que son las emociones divinas y lo que es el concepto del cuidado a nivel personal. Porque a veces interpretamos de forma, o sea, hacemos carne de aquello que son las emociones que vamos a desarrollar o que aprendemos o que queremos llevar en práctica, y nos damos cuenta que lleva a un desgaste por no entender cómo bien desarrollar un concepto que sea equilibrado para que obviamente las dos partes o las dos situaciones puedan tener un desarrollo en salud perfecta, en bienaventuranza, en luz, en sabiduría. ¿Cómo funciona esto? Hablamos un poquitito de cada uno de los ítems. Hablamos del concepto del perdón. Vamos a hablar de algo interesante, que es algo que se escucha, que está obviamente relacionado con lo que es una emoción divina, que muchos seres avatarescos han hablado y también muchos seres han plasmado en lo que son escrituras sagradas, conceptos avatarescos y todo lo que son diferentes escrituras sagradas y también técnicas de abordaje de lo que es el perdón, como Ho'oponopono, otros sistemas de técnicas que también nosotros como maestros espirituales damos. Pero hay que tener en cuenta algo importante a la hora de tomar los conceptos que vamos a abordar desde un concepto superior de conciencia. Y esto está dado por establecer el discernir para entender cómo desarrollar estos conceptos. Hablamos del primer concepto, que es el perdón, que es una emoción divina. Tengan en cuenta esto. El perdón es una emoción divina. Hablamos de esto en varias partes y hablamos esto también en varias técnicas, varias herramientas y en varios métodos. Pero tengan en cuenta esto. ¿Hablamos del perdón como un concepto a desarrollar o hablamos del perdón como un concepto obviamente siempre de sometimiento o de perdón desgastante? Vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos de alguna situación que se presenta, hablamos del perdón como un sistema que obviamente podemos accesar o acceder para poder obviamente tener esa emoción como un bálsamo de sanación. Y vamos a hablar de esto como algo interesante para que tengan en cuenta esto con el concepto de la estima. En muchos textos sagrados y hoy en día a través de lo que son diferentes disciplinas, hablamos del perdón y decimos, bueno, pasa alguna situación determinada, no importa cuál sea la situación, y obviamente la emoción que se presenta es, hay que perdonar. Se presenta alguna situación, se presenta algún conflicto vincular, se presenta algún desorden mundial, se presenta alguna situación que no sabemos cómo abordar y la primera emoción que obviamente que aflora es el perdón. Bien, pero tengan algo en claro porque esto tiene que ver con la estima y específicamente tiene que ver por un lado con lo que es la parte femenina y lo que es la parte masculina que está desarrollado con este concepto porque hablan mucho de esto en contraposición a lo que en realidad es. Entonces, hablamos del perdón. Y pasa que después de cierto momento de obviamente ser un cúmulo de emociones de perdón, nos damos cuenta que a veces también desgastamos el concepto, o sea, que en realidad es por un hecho de baja estima. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mi amor, te engañé con 5 chicas al mismo tiempo. Tengo otra familia paralela, tuvimos 5 chicos
te pido perdón. Y ahí sale el angelito que dice, hay que perdonar, hay que perdonar. Entonces, cuando somos practicantes de estos conceptos, ya sea textos sagrados, cosas que venimos haciendo, inclusive técnicas de espiritualidad que tengan que ver con técnicas o con métodos, y en Ho'oponopono también se aplica. Entonces, hablamos de este concepto, bueno, es uno de los ejemplos, que sale el angelito y dice, hay que perdonar. Aparte de que haya sido una separación, estamos poniendo un ejemplo, que haya sido una separación, que haya sido algo determinado. Vas al banco, un ejemplo, y el banquero te dice, señora, usted tenía 7 millones de euros, obviamente que juntó durante su vida desde que se levantó, desde que entró al plano terrestre hasta los 99 años, y usted cumple 100 años el día de hoy. Entonces dice, voy a ir al banco, cumple 100 años, la viejita cumple 100 años, vamos a poner este ejemplo, cumple 100 años. Y dice, voy a ir al banco a sacar el dinero de los ahorros de toda la vida y voy a ir a buscar ese dinero superpoderoso, euros, dólares, lo que sea que la viejita haya tenido, que toda la vida ahorró, que toda la vida juntó, para decir, tengo 100 años, cumplí los 100, el 100, me voy a juntar, me voy a buscar el dinero al banco y vengo y me compro lo que me quiero comprar, hago lo que quiero hacer, me compro, pongo una empresa, levanto lo que sea, porque siento que voy a vivir 50 años más. Y la señora llega al banco y el banquero le dice, ¿cuánto tenía, señora? 7 millones de euros, discúlpenos, pero tuvimos un inconveniente, extraditamos el dinero a otro lado, y empieza a pasar, o tuvimos un inconveniente, no puede sacar hasta el 2067 el dinero. Y la señora piensa, tengo 100 años, no sé cuánto voy a vivir. ¿Qué hacemos con esto? Y sale el angelito que dice, hay que perdonar, hay que perdonar. Entonces, ante esos conceptos, decimos, bueno, respiramos profundo, vamos a un concepto de respuesta. ¿Qué hacemos frente a estas situaciones que casi son límite? O sea, entre lo que es convertirnos en demonios o ir a lo que es el concepto de las enseñanzas avatarescas de los maestros. Y decimos, bueno, tenemos que ver esto para ver cómo reaccionar de una forma consciente sin convertirnos, obviamente, en monstruos que queremos, obviamente, empezar a generar una guerra campal por las cosas que nos van sucediendo. Obviamente que después está el hecho de causa y efecto y ese tipo de cosas. Estamos haciendo hoy un concepto de desarrollo de lo que es el perdón como un ejemplo a desarrollar de forma equilibrada. Entonces, un concepto de perdón está dado básicamente por perdonar por algo, o sea, para un bien personal, para un sistema de amor propio, para poder obviamente alimentarnos de amor propio y también para poder estar tranquilos en el concepto de las emociones divinas, el perdón. Pero cuando esto se hace de forma permanente, un sistema de que hay que perdonar, pase lo que pase, hola mi amor, nos fuimos con los chicos de una reunión, tomamos 20 litros de alcohol y te llega el tipo borracho una vez, 2 veces, 3 veces. Y el angelito que va diciendo hay que perdonar, se va cansando hasta que se muere. Entonces, ahí es donde hay que poner la lupa para observar si el perdón es un concepto de excusa o el perdón es un concepto de emoción divina. ¿Por qué? Porque cuando pasan estas cosas, la estima de las mujeres o la estima de los hombres se va convirtiendo en un agujero negro que no sabemos si termina siendo un proceso cuántico o termina siendo una catástrofe que obviamente termina en algo que no sabemos qué es, que termina siendo la noche oscura del alma. Entonces, algo interesante para tener en cuenta es dónde está el límite de las emociones divinas para practicar y dónde está el límite de eso que tenemos que observar justamente para mantener la estima de forma saludable, o sea, el plexo solar.
que es un concepto que venimos hablando durante todo el año con diferentes temas, justamente para generar que la estima sea un concepto evolutivo para poder comenzar a evolucionar. Entonces, el plexo solar es un vórtice energético que se abre, que se expande, que aflora, que emite su frecuencia vibracional a través de lo que es la sabiduría, la estima y todo lo que es el concepto de tomar sabiduría y aprender. Cuando hay un concepto de baja estima y donde a nivel neuronal, obviamente que destinamos esos conceptos que van pasando, van quedando como cúmulos energéticos justamente en el plexo solar, que es un concepto de poder, que es un concepto de poderío, que es un concepto de empoderamiento, o sea, de empoderarse. Entonces, hay algo interesante para tener en cuenta. Hacemos estos ejemplos para que más o menos se entienda de lo que estamos hablando el día de hoy. Hacemos conceptos y hacemos ejemplos que sean ejemplos fáciles para que puedan comprender. El hecho del perdón está orientado a que podamos tener esa emoción de práctica y que sea una emoción que podamos comprender y podamos entender para que podamos desarrollar lo que es el amor divino y el amor hacia nosotros mismos, por una cuestión de liberación. Perdono porque es algo que me libera, no por un concepto de esclavitud. Tengan en cuenta ese concepto, obviamente diferenciado entre lo que es una cosa y la otra. Entonces, si una vez viene tu pareja y te dice, te pido perdón, justo estaba con Pochi y justo llegaste vos y estábamos haciendo algo determinado, y llega la pareja de hace 20 años, que estuvo preparándose, que estuvo haciéndose la toca, los rulos, la planchita, y llega empilchada porque está con la rosca, y llega a la casa y encuentra a Pocho con una chica, y al mes siguiente pasa lo mismo, y al mes siguiente pasa lo mismo, y al mes siguiente pasa lo mismo. Entonces, de ahí, o sea, el angelito se murió, se quedó sin oxígeno, o sea, murió. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender el concepto de ¿a dónde está orientado el perdón? Hay otro ejemplo con el tema también de las adicciones, que tiene que ver con este concepto, con el alcohol, con las drogas, con la marihuana, con las mentiras, con lo que es el concepto de uso o diferentes conceptos que vive el ser humano de forma común, que hace esto de forma común, o sea, que le pasa esto de forma común. O sea, que esto es un concepto emocional que vive el ser humano a cotidiano, o sea, día a día, y que lo toman como un concepto de normalidad cuando empiezan a desarrollar su concepto de emociones divinas o de mandamientos o de escrituras sagradas o diferentes textos que hayan dejado los maestros en el plano terrestre. Tenemos estas emociones a desarrollar, que son emociones divinas. Genial. ¿Cómo desarrollamos cada concepto para que esas emociones divinas sean un concepto práctico, para que sirvan para nuestra evolución y que no sean un concepto de veneno para lo que es nuestro concepto de la estima? Porque justamente una emoción divina hace efecto cuando realmente logramos ir a la esencia de cada una de las emociones: el perdón, el amor divino, la luz, todo lo que es el concepto de no robarás, no matar, o sea, y un montón de emociones que son emociones divinas en otros planos dimensionales que también están activas para que el ser humano pueda establecer un concepto de perdón, un concepto de amor divino, un concepto de amor al prójimo, un concepto de tolerancia. Vamos a hablar de esa emoción porque hoy tenemos algo, obviamente hoy tenemos un programón y vamos a hablar de eso, que veníamos hablando, vamos a hacer ese desarrollo. Venimos hablando también de la tolerancia. Hay que ser tolerante. Entonces, llega el vecino, llega la vecina, vos tenés el auto estacionado, te choca el auto una vez, te choca el auto 2 veces, te choca el auto 3 veces, y sale el angelito en cada choque y te dice, hay que tolerar, hay que tolerar. Te vas, no sé, a comprar algo y tardás 70 horas porque la fila es interminable, o sea, no funcionan las computadoras, pasa algo, o hay un caos generalizado a nivel mundial, porque obviamente puede ser que los sistemas y obviamente el planeta no funcione de forma
ordenada. Entonces salen los angelitos de la tolerancia y dice, hay que tolerar, hay que tolerar. Cuando la tolerancia se vuelve un concepto de trapo de piso, de felpudo o de diferentes cosas, transformamos lo que es la tolerancia en un concepto de baja estima. O sea, permitimos que la sociedad nos viole o que la sociedad ultraje el alma o que la sociedad acumule sus conceptos de suciedad, sus cacas mentales, y van depositando esas cacas mentales en el universo por un concepto de no entender cómo funciona lo que es la vida y obviamente la tolerancia en el plano terrestre. Entonces, entender este concepto de forma generalizada permite que podamos ver desde un concepto nuevo de conciencia cómo funciona esto de trabajar lo que es el perdón, la tolerancia y diferentes emociones divinas que nos van sucediendo. Entonces, no pasa por una cuestión de en la quinta vez que me choca el auto, voy y lo agarro, en la quinta vez que no me atiende fulanito, en la séptima, o sea, a veces sucede que nosotros también por una cuestión de falta de amor propio, seguimos, porque no entendemos el concepto del amor divino hacia nosotros mismos. Vas a un lugar una vez, no te atienden bien. Vas a un lugar 2 veces, no te atienden bien. Vas a un lugar 3 veces, no te atienden bien. Porque la vendedora está cansada, porque el dueño del local no le interesa vender, porque el dueño del local, no importa por qué motivo X, aparte de lo que es la vibración, la atracción, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta el concepto de la estima. Voy una vez, cambio, voy 2 veces y no voy una tercera vez, cambio de lugar. Empiezo a buscar un concepto vibracional que impacte de forma consciente con aquellos seres afines a cómo yo vivo, o a cómo yo pienso, o a cómo yo siento. Ha pasado y pasa en diferentes momentos de la vida, y justamente en estos últimos meses, que han sido meses casi caóticos para lo que es el plano terrestre, que muchos seres con el concepto de agradar, agradan, o sea, por una cuestión de empatizar o de encajar en una sociedad que está descuajeringada, que está desquiciada. Entonces, en este concepto de querer encajar en una sociedad que va para un lado y obviamente muchos seres van para el otro, por un concepto vibracional de perdón, de tolerancia, de empatía, etcétera, 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 queremos encajar en un concepto de vida que tiene que ver con un concepto básico. Y esto no quiere decir que sea un concepto aceptable. Esto quiere decir que está relacionado con algo determinado, que puede ser que no entendemos el amor divino hacia nosotros mismos y obviamente nos adaptamos a una sociedad desquiciada porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos, capaces de generar una nueva forma de vida, un nuevo concepto, una nueva forma de vivir, un paradigma nuevo de conciencia a través de aquellos aprendizajes que tenemos, justamente por este concepto de poder entender que podemos vivir de una forma totalmente diferente a lo que aprendimos, a lo que nos enseñaron, y obviamente tener un concepto desarrollado de un nuevo paradigma de conciencia. No sé cómo, o sea, ha pasado que muchos dicen, no sé cómo actuar, bueno, vamos a encajar en la sociedad, no sé qué decir, bueno, vamos a encajar con... O sea, el hecho de poder encajar como un rompecabezas hace que yo pierda los conceptos de sabiduría que capaz que traigo, y eso hace que olvide lo que es el concepto de dones y carismas. Entonces nuestro ángel dice, más sí, si no querés aprender, ¿qué querés? O sea, nuestros ángeles, guías, maestros y santos están disponibles como una biblioteca virtual, como una biblioteca de la calle, donde podemos ir a hacer contacto con esos ángeles, obviamente para poder establecer un desarrollo de vida espiritual. Entonces, no vamos a salir, obviamente, como guerreros
a hacer algo determinado, a ir obviamente en contra del malón, pero sí entender que los conceptos de sabiduría están desarrollados justamente para tener una observación diferente a lo que es el plano terrestre y la sociedad, o sea, la sociedad en la que vivimos. Tengamos en cuenta el perdón como un sistema de liberación. Pero si viene Poche y estuvo durante 8 meses de fiesta y caravana, el perdón termina siendo un concepto de esclavitud para seres que ya no van con nosotros. O sea, y ese concepto de obviamente la tolerancia tiene que ver con un concepto de yo tolero porque siento que me enseñaron que tengo que tolerar. Entonces la tolerancia se convierte en un concepto de pongo una piedra, pongo 2 piedras, pongo 3 piedras, o sea, voy armando, o sea, y se arma un cúmulo de piedras porque emocionalmente yo, obviamente que ya no tolero, pero lo hago por un concepto de que fui aprendido o fui enseñado de esa manera. Entonces, esas emociones divinas que están para generar un concepto de liberación, terminan siendo un concepto de esclavitud, porque yo no sé, o sea, no sé ponerle un límite a lo que es mi ego, o a lo que es el tema de la baja estima. La baja estima es un concepto de agradar, donde es algo, o sea, es algo que hay que observar con lupa, muy detenidamente, justamente para que la baja estima no se empiece a agrandar como un agujero negro por este concepto a desarrollar, que tiene que ver con que, tengan en cuenta esto, vamos a establecer dos diferencias entre lo que es, por un lado, el mundo cuántico, que es una cosa, y por otro lado, lo que es el concepto, o sea, de lo que son estos componentes para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar, que son esos conceptos, o sea, que tienen que ver como una especie de manchas, que tienen que ver como conceptos emocionales, que tienen que ver como conceptos a desarrollar, para que tengan en cuenta esto que es poder desarrollar la estima, poder desarrollar el plexo solar y poder tener una salud perfecta a través de entenderme, a través del amor divino y a través de comprender lo que es un sistema de una nueva forma de vida. Si alguien tira un papel en el piso, ¿qué hacemos? Yo tengo que tener el concepto de entender si aquel que tiró el papel en el piso está haciendo algo que no corresponde. Yo, por un sistema de empatía, tiro un papel en el piso o justamente enseño a no tirar papeles en el piso. Evito que eso que se está manifestando pueda, o sea, que vuelva a tener otra vez el mismo efecto, o sea, que vuelvan a tirar un papel en el piso. Los conceptos del respeto por lo que es el planeta, por lo que es la naturaleza, por lo que es, o sea, los árboles, las plantas, las flores, el equilibrio, y en eso entran lo que son las leyes del universo, que tienen que ver con la ley de vibración, la ley de ritmo, la causa y el efecto, que antes de que entendamos esas leyes, pasamos por estos procesos anteriores que son los procesos emocionales de hay que perdonar, de hay que obviamente tener en cuenta el perdón, tener en cuenta la tolerancia, tener en cuenta lo que es el amor divino, hasta poder desarrollar esas emociones tal cual como obviamente están preparadas para que podamos hacer un desarrollo superior de esa conciencia. Si hay algo que obviamente yo aprendí a nivel superior a través de mis ángeles, guías, maestros, seres de luz, y el planeta Tierra de forma, digamos, masiva está generando un desorden caótico, no quiere decir que porque las masas o por la gran cantidad de gente o porque mucha gente sigan esos conceptos, sean conceptos que estén bien vistos o sean conceptos que sean aceptados. Digamos que las emociones divinas están relacionadas con lo que es el concepto de entender nuestro comportamiento como un sistema superior. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Perdonamos o no perdonamos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos tolerancia o no tenemos tolerancia? ¿Qué hacemos al final? ¿Somos ángeles o somos cucos? ¿Somos demonios? ¿Qué hacemos? Bien, vamos a hablar un poquito de esto. El hecho de perdonar es una emoción divina, pero hay que tener obviamente el desarrollo y el poder discernir hacia dónde están orientadas esas emociones de perdón
para que el perdón no se convierta en un sistema de esclavitud. Hay que mantener la familia o hay que mantener la familia sagrada, la Santa Familia. Entonces, por eso pasamos por un montón de cuestiones que tienen que ver con el desorden que hoy en día pasa la sociedad a nivel mundial. Caos en las familias, caos, o sea, y no pasa por una cuestión de hay que mantener como sea los conceptos familiares, que es una programación. No hay que mantener esos conceptos como un sistema, o sea, que tienen que mantenerse de esa manera para poder llevar adelante una vida ordenada. Entonces, no está escrito que algo deba ser de esa manera, porque el concepto de mantener lo que es la familia sagrada está dado por un concepto, o sea, solamente por un aspecto, por una forma de vida o por una visión solamente, que no está dado por este concepto de, a ver, todos tenemos una misión determinada. Cada misión es personal, o sea, cada misión es individual. Pero el concepto de, obviamente, de las emociones divinas está orientado a poder vincularnos de una forma equilibrada. Bien, el hecho de poder llevar adelante las emociones divinas no quiere decir que nos tengamos que convertir en seres terrenales, porque justamente el mundo espiritual y el mundo avataresco está orientado a que podamos salir de los conceptos doctrinarios o salir de los conceptos terrestres, porque justamente los maestros que vinieron a la Tierra a enseñar esos conceptos emocionales no eran seres terrestres, no eran seres del plano terrestre, eran seres que venían de otros planos dimensionales, que estuvieron temporalmente en la Tierra para enseñarle al ser humano de qué manera empezar a despertar. Vamos a poner un ejemplo que sé que esto es medio power, medio poderoso, pero bueno, lo vamos a desarrollar para que lo tengan en cuenta también. Tengan en cuenta esto, uno de los avatares que vino a la Tierra y uno de los avatares que tuvo el liderazgo, la valentía, la fuerza, la honestidad, el amor divino, fue uno de los avatares como por ejemplo Yoshua, Krishna, Alá, Buda y un montón de maestros, los que no nombro, Zaratustra, Mitra, maestros de yoga, de Qigong, de meditación, Lao Tse, Lanto, maestros de la conciencia yo soy, o sea, un montón de seres que han hecho prácticas y han venido, muchos de ellos han venido al plano terrestre, han encarnado en el plano terrestre en algún ciclo de la vida y han llevado adelante una misión avataresca. Y por una cuestión, obviamente, de a veces agradar a muchos seres, fueron ultrajados, fueron violados emocionalmente y fueron, obviamente, o sea, los sacaron del plano por un concepto de que los seres humanos, al no entender ese tipo de enseñanza y esos egos manifestados en los diablos más crudos, acribillaron a esos líderes espirituales por no entender su concepto de vida. Entonces, hete aquí que está la pregunta si es obviamente, o sea, si las emociones que practicamos son un concepto de liberación o son un concepto de esclavitud. No está escrito que debamos soportar, no está escrito que debamos tener esclavitud, no está escrito que tengamos que tener vejaciones femeninas, ni vejaciones masculinas, pero lo estoy hablando desde el punto de vista femenino y masculino porque obviamente todavía existen seres que obviamente que les cuesta mantener un concepto de lo que es masculino y femenino unidos a lo que es el concepto de una sola energía. Si vamos al concepto de una sola energía, masculino y femenino, nos vamos a dar cuenta que no hay diferencia entre una cosa y otra, que las dos energías equilibran en un único ser. Pero para los seres que tienen muy marcada la energía femenina o muy marcada la energía masculina, es importante que tengan en cuenta el concepto de no dejar a la buena de Dios el tema de la estima, el tema de la confianza, porque el hecho de que el ego a veces
el ego se viste, o sea, en ese momento de la situación que deba vestirse y dice, hay que perdonar, hay que tener tolerancia y todo eso que es perdonar. Perdonamos una vez, perdonamos 2 veces, perdonamos 3 veces, vamos al supermercado, un caos terrible, vamos a otro lugar, o sea, más allá de la vibración de cada uno de los seres, de mirar el espejo, etcétera, 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 hay un concepto básico que son las emociones divinas. Vamos a ir a las emociones divinas, o vamos a ir a las escrituras, o vamos a ir al concepto avataresco. Muchos avatares, por tener este concepto de obviamente soportar el comportamiento terrestre, han pasado por ultrajes, han pasado por sistemas de ultrajarse el alma, de rasgarse el alma, por ayudar a muchos seres que no comprendieron lo que es el sistema de comportamiento de muchos seres en el plano terrestre. ¿Por qué pasa esto? Porque el ego se viste del concepto que necesita para mantener los planos bajos vigentes. O sea, el ego necesita un modelo de vida, porque a través de ese modelo de vida puede subsistir. Hay un concepto energético que hablamos durante todo el año a través de la psicología superior, a través de la psicología extraterrestre. Hablamos de este concepto, cómo desarrollar las emociones divinas desde un concepto superior de conciencia. No esperar que obviamente ese concepto emocional se desgarre, obviamente se disuelva en lo que son los conceptos de esclavitud por soportar cuestiones de otro o por soportar comportamientos vejacionales de otros o por comportamientos terrestres de otros o por comportamientos astrales de otros seres. Hay seres que viven en el inframundo, en el quinto subsuelo del inframundo. Hay seres que viven en el piso 8 del infierno. Y hay seres que viven en el piso 8 del cielo. Entonces, entre ese cambio energético de ir para abajo y para arriba, ir para abajo y para arriba, me quedo en el tercero, me voy al cuarto, me voy al quinto, me voy abajo otra vez, subo y bajo, subo y bajo. Cuando estoy emocionalmente caído, voy al quinto infierno, al octavo infierno, a hablar con los demonios y después subo, voy a hablar con Saint Germain o con Kutumi, después me estabilizo y quedo un rato en los planos más o menos y así voy y vengo. Entonces, cuando pasa esto, que los seres se cansan porque el ego genera como una especie de bailoteo de pista de baile, está dado por un concepto de que el ego manejó durante muchísimo tiempo ciclos y ciclos de la humanidad, manejó conceptos de vivencia para que el ser humano se mantenga en un concepto de vivencia, en un solo plano, tercera dimensión. En un solo plano, el astral alto. Entonces, cuando la señora dice, me cansé, quiero empezar a hacer otra cosa, no quiero tolerar más nada, no quiero ser una pelota, un puchimbo, no quiero ser un felpudo, no quiero más esto. O sea, cuando empiezan a discernir entre lo que es el amor divino propio, conectado al mundo espiritual, nos damos cuenta que aquello que aprendimos es un concepto que hay que desarrollar de forma minuciosa para que las emociones divinas no terminen siendo emociones esclavizantes. Hay que tolerar. Entonces nos subimos al colectivo con 977 personas, con 45 grados centígrados Celsius, las ventanas, o sea, el aire con un ruido interminable, nos subimos a esos o al colectivo, o al taxi, o hacemos colas interminables, o hablamos gente que no queremos, o bancamos gente que viene, o sea, o las familias numerosas que no tienen, o sea, que no se toleran, pero igual se aceptan. Entonces, esos conceptos de aguantar, viene de una programación, viene de un programa del ego, viene de un programa del astral, donde no hay que tolerar para ser aceptado. No hay que tolerar para no discutir. No hay que poner la otra mejilla en el concepto que está marcado, porque con el hecho de poner la otra mejilla, Yoshua, Krishna, Alá, diferentes maestros, la Madre Teresa,
Sai Baba, muchísimos maestros, avatares en el plano terrestre, hicieron misión avataresca, pero ojo con el tema de poner, de poner varias veces la otra mejilla, porque lleva a un concepto justamente de que la sociedad, como un concepto de falta de comportamiento, atropelle y se lleve por delante a seres que tienen un concepto de divinidad bien marcado y obviamente con un concepto de respeto absoluto por la divinidad. O sea, son seres exquisitos en la sabiduría que no han tenido un respeto, que no se han llevado el respeto más absoluto de la humanidad por falta de sabiduría y por un concepto alto de ignorancia. Entonces, tener en concepto esto. O sea, el hecho de comprender a los avatares es para, obviamente, observar el ejemplo, ir por ese ejemplo. O sea, mantener el comportamiento con esos avatares, pero entender que ellos también, con el hecho de poder agradar a la sociedad, a los pueblos, a los discípulos, a los alumnos, a las personas, a los gobiernos, a los diferentes reinados, en la antigüedad hasta el día de hoy, se bancaron un montón de cuestiones que generaron la vejación del alma y generaron una corrosión del alma, porque obviamente soportaron muchísimas cosas que no tenían que soportar. O sea, se bancaron cosas que no tenían que bancarse. ¿Por qué motivo? Por una cuestión de vejación alma del ser humano, por no entender, por no saber o simplemente por no entender de qué manera generar un concepto evolutivo en la conciencia. Entonces, tengamos en cuenta esto, el ego más diabólico, el ego más astral, sabe nuestras debilidades. El ego más profundo sabe cómo vivimos y también sabe los potenciales ultra divinos, ultra conscientes que tenemos para desarrollar en el plano terrestre. Solamente los seres que vinieron al plano terrestre, los avatares, ¿pueden generar dones y carismas? No. Todos los seres de todo el universo pueden hacer contacto con sus dones y sus carismas, entenderlos, conocerlos, asimilarlos y con total respeto adquirirlos y practicarlos. ¿Es solamente para los conceptos de avatares? No. Los avatares enseñaron los conceptos de dones y carismas justamente para que sean utilizados por los seres de forma consciente, correcta y respetuosa. Entonces, ¿todos pueden tener conceptos de dones y carismas? Sí. ¿Todos los seres pueden practicar dones y carismas? Sí. ¿Todos los seres pueden ser magos angelicales y pueden conectarse con los ángeles? Sí. Tienen que establecer una diferencia entre lo que es el concepto de la esclavitud, entre lo que es el concepto de la esclavitud y la divinidad, y la libertad y la liberación. O sea, Dios busca dioses en el mundo terrestre porque justamente hacer contacto con Dios es ir en paralelo a lo que piensa, a lo que hace, a lo que dice. Estar empáticamente con Dios, los avatares, los ángeles, los Krishnas, los Budas, los Yoshuas, las Madres Teresa, los diferentes seres que vinieron al plano terrestre, o sea, hacer contacto con esos seres es justamente empáticamente llevar un accionar parecido a lo que ellos tenían. ¿Y a dónde está orientado este concepto? A ser espíritu, a estar por fuera del plano terrestre, a dejar de ser terrenal, a dejar de tener accionares terrenales que tienen que ver más con los conceptos astrales que con los conceptos divinos. Entonces, un engaño del ego es utilizar las emociones de Dios para que los seres vuelvan otra vez al concepto de esclavitud. Entonces, la libertad está dada por un concepto empático de ser uno con la divinidad porque me parezco a esos seres, porque yo vengo de ahí, porque yo soy parecido a esos seres, porque yo vengo de ahí.
a donde es parecido el comportamiento emocional, porque yo vengo de ahí, donde es importante tener en cuenta estos conceptos, porque yo soy uno con Dios. Entonces, poner en práctica esto y practicar, lleva a que podamos entender cuán importante es parecerme en 1%, en 0,001% a un diosito y pulirlo, hasta llegar a sentir que ya estoy empatizando con esos hermanos y esos seres que son uno conmigo, que obviamente son los seres que me acompañan en el camino espiritual. Entonces, ¿es importante el perdón? Sí, en la práctica liberadora. ¿Es importante la tolerancia? Sí, en la práctica liberadora. ¿Es importante tener en cuenta las emociones divinas? Sí, como un concepto de liberación. Pero si las emociones divinas van a ser utilizadas para esclavizarme o van a ser utilizadas para ultrajar lo que es, digamos, mi poderío, mi poder, mi líder, o sea, lo que es mi plexo solar, estamos mal invirtiendo lo que es el potencial de las emociones divinas, porque no estamos haciendo contacto justamente con ese concepto. Tengan en cuenta esto. Durante muchísimo tiempo, el ego generó, diferentes búsquedas de satélites para mantener firme lo que es el concepto del astral alto. Y obviamente, el hecho de las emociones divinas también fueron utilizadas para el ego para volver a tener a las personas en el mismo plano dimensional, tercera dimensión. Cuando empezamos a hacer contacto realmente con la divinidad, empezamos a empoderar desde un sistema superior de conciencia y empezamos a entender que las emociones divinas son un concepto de respeto, son un concepto de bienaventuranza, son un respeto de amor divino, son un respeto para nuestra divinidad. Entiendan esto, si Dios es uno con nosotros y Dios es la parte más interna de la divinidad más profunda y la hermosura y la belleza más profunda, si yo empiezo a ultrajar lo que es mi concepto de estima, también estoy lastimando una parte de ese Dios. También estoy lastimando una parte de ese ser, que es uno conmigo. El concepto de la falta de cuidado, el concepto de la falta de luz, el concepto de la falta de discernimiento, termina siendo un concepto de esclavitud porque el ego genera esos conceptos. Es un sistema. No pasa solamente por una responsabilidad 100% de nosotros. Es un sistema que anda solo. Es un sistema que está instalado y creado para un modelo de vida. Es como si en el planeta Tierra hubiese un concepto determinado, un modelo de vida que fue creado para que el ser humano viva de esa manera. Y se creó todo un sistema educativo, emocional, hasta terapéutico, que tiene que ver con este concepto de un solo modelo de vida, tercera dimensión. Y que es una forma de manejo, que es una forma esclavizante de estos conceptos. A ver, no malinterpreten lo que estamos hablando el día de hoy. Es para que ustedes puedan establecer una diferencia entre lo que es perdonar por una cuestión de amor divino hacia nosotros mismos, tener tolerancia por una cuestión de amor divino hacia nosotros, y que esas emociones divinas no sean un concepto esclavizante y que terminen siendo una especie de arma mortal o veneno que tomamos durante el día para que podamos tolerar o para que podamos encajar en la sociedad en la que vivimos. ¿Dónde empiezan a cambiar, a transformar y a transmutar las cuestiones de todos los días? En lo que es el nuevo paradigma de conciencia. ¿Dónde empezamos a realizar lo que es el cambio y la transformación? Cuando entendemos que ese sistema que fue creado por un concepto de manejo del mundo astral, que está desarrollado
en seres, en personas, en diferentes cuestiones, en roles, en forma de vida, en programas astrales, en lo que es la información, la educación, lo que son los estímulos. Entonces, todo lo que son las escrituras sagradas son exquisitas para poder obviamente aprender, evolucionar y obviamente extraer de eso, o sea, de esas escrituras, la mejor sabiduría, el mejor aprendizaje y también la mejor enseñanza. Pero cuando yo voy a extraer, o sea, cuando voy a tomar de esa agua bendita, cuando voy a tomar de ese alimento sagrado, cuando voy a tomar de ese néctar, también tengo que tener en cuenta que ese concepto emocional es un concepto liberador y no esclavizante. O sea, las emociones divinas se practican para que justamente podamos liberarnos de las cuestiones que nos esclavizan. Entonces, es importante que tengan en cuenta el concepto del desarrollo de las emociones divinas para ser aplicadas de la forma correcta como un sistema de bálsamo, no como un veneno. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hacemos el programa del día de hoy didáctico para que se entienda. 1000 bendiciones a los seres que son maestros, amigos, colegas, que son oradores, maestros, pastores y diferentes seres que expanden y desarrollan cada uno en su concepto, cada uno en su forma de vida, cada uno en su momento y cada uno en su lugar, desarrolla un concepto evolutivo de lo que es el aprendizaje y también lo que son las escrituras de diferentes maestros. Maestros y seres que han venido a la tierra en concepto avataresco. Maestros que son obviamente que han sido avatares y que nos han enseñado algo interesante en el plano terrestre. Maestros como por ejemplo Yoshua, los grandes discípulos y maestros que enseñan obviamente la palabra del gran maestro Yoshua. Jesús, como lo llaman algunos, pero bueno, el nombre original es Yoshua. Maestros que enseñan lo que es las enseñanzas de los Budas, maestros que enseñan las enseñanzas del maestro Krishna, maestros que enseñan las enseñanzas de diferentes avatares. La cuestión del día de hoy fue desarrollar un concepto evolutivo para que las emociones divinas sean un concepto liberador y no un concepto de esclavitud. Muy feliz día, les envío muchísimos besos, abrazos a los seres que con amor predican las palabras de grandes líderes, así como hacemos nosotros, a través de lo que es el programa, a través de lo que es el canal, a través de lo que es Conectados al Ser. Muchísimas bendiciones y muchas gracias por este año, por todo el trabajo que han hecho, por la ayuda, por la asistencia, por sostener, por contener y también para empezar a evolucionar. Muchísimas gracias a las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y diferentes redes sociales que nos han ayudado a poder conectar con el mundo espiritual y expandir también lo que es, todo lo que fuimos preparando durante este año, que fue un año sumamente potenciado en lo que es el crecer del alma, el crecer del espíritu. O sea, fue un año sumamente potenciado y de crecimiento a full, muy copado, así que muchísimas gracias. O sea, fue un año totalmente enriquecedor, fue un año positivo, súper positivo, así que muchísimas gracias a las redes sociales, a la comunidad, a aquellos maestros que tienen sus espacios, sus lugares, que viajan por el mundo, maestros también y seres que están en diferentes partes del mundo, que nos siguen también a través de las redes sociales y también a través del canal. Gracias España, gracias Canadá, gracias Estados Unidos, México, Argentina y países también, otros países de Europa que también se suscriben al canal y que mandan sus bendiciones.
y que mandan también sus preguntas y muchas cosas interesantes. Muy feliz día, muy feliz fin de año y muy feliz nuevo comienzo de año para que puedan comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectados al Ser. Te espero, te invito. Mil bendiciones a todos los amigos que mandaron sus mensajes, sus saludos a través de las redes sociales. En el próximo programa, ¿qué te traigo? Un temazo. Feliz día.